para activar el interruptor. Con el apoyo del BID, la Procuraduría ha adelantado un proceso de modernización de la entidad que ha permitido incorporar la innovación en su respuesta a la lucha contra la corrupción y la garantía de los derechos humanos, logrando que se hayan incorporado a su gestión la analítica de datos para la modernización de los procesos internos. Razón por la cual invitamos de manera muy especial al doctor Ignacio Corlazoli, representante en Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo, para que dé inicio formal a la instalación de interruptor. Muy buenos días, doctor Corlazoli, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días a todos los integrantes del ecosistema de innovación pública que se están conectando a través de este evento del Departamento Nacional de Planeación y de la Procuraduría General de la Nación. Quiero hoy saludar muy especialmente, antes que todo, a Luis Alberto Rodríguez, director del DNP, y al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, un amigo de larga data del banco, pero también un amigo muy personal y un grato amigo. Quiero además aprovechar para saludar de forma a un amigo, pero también mentor por muchos años, quien organizó este seminario detrás de las cámaras, a Jorge Sapoznikov, así como agradecerle a todos los organizadores del seminario de hoy y mañana. Ya entrando en materia, hoy en día hablamos de la cuarta revolución industrial, un cambio impulsado por una era digital en la que la tecnología está transformando la humanidad tal como la conocemos, creando nuevas industrias, aumentando y mejorando drásticamente la productividad, el crecimiento económico y lo que nos lleva a colación hoy, transformando lo que conocemos e innovando desde lo público. Sin embargo, Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, puso una nota realista al decir que la medida en que esta transformación sea realmente positiva dependerá de la forma en que vamos a navegar los riesgos y las oportunidades que surgen en el camino. En estos tiempos de pandemia, creo que nos obligan a pausarnos y a pensar esto con cuidado. Y por ello agradezco especialmente este seminario del DNP y de la Procuraduría. Los emprendedores que vienen utilizando las tecnologías están cambiando nuestra forma de consumir productos y servicios en el día a día. Esto lo sabemos todos. Sabemos todos que estos cambios requieren el que trabajemos también desde la perspectiva de los que trabajamos en instituciones de desarrollo, así como los del gobierno y el sector privado, debemos ser mucho más proactivos para mejorar las condiciones sociales y económicas de la gente. A pesar del producto de impacto en los mercados, los gobiernos no han explorado aún plenamente el potencial que tiene el trabajo con las nuevas empresas de base tecnológica para poder transformar la manera en que se pueden prestar estos servicios a gran escala para todos los ciudadanos. Yo sé que esta es una preocupación que tiene Fernando Carrillo de tiempo atrás. Algunos expertos en innovación han señalado el potencial que ofrecen las startups para irrumpir lo que ellos llaman las industrias altamente reguladas, ya sea la educación, la salud, el transporte, entre otros. Es decir, todas aquellas en las que los gobiernos establecen las normas generales, pero también juegan un papel importante como consumidor o proveedor. Esta situación se explica tanto de los gobiernos como de los emprendedores, y el tema más común o la traba más común suele ser la regulación. Cuando se trata de empresas innovadoras, las reglas y las normas de los gobiernos a menudo suelen ser engorrosas, pero también anticuadas, camisas de 11 barras. Sin embargo, si nos movemos desde ese análisis y lo vemos desde el punto de vista de un gobierno no como regulador, sino más bien como un gobierno como consumidor de bienes y servicios ofrecidos, ahí se desarrollan grandes oportunidades que estaremos analizando entre hoy y mañana. Esto es un paso más radical, quizás más prometedor, que es crear una situación desde la demanda en la que los gobiernos buscan activamente colaborar con las empresas para adoptar y probar sus productos y servicios. Podemos incluso ir más allá e imaginar una dinámica conjunta de co-creación y de experimentación. Yo creo que realmente este es el propósito de Fernando y de Luis Alberto a través de este seminario. Este enfoque exige que los gobiernos asuman riesgos mucho mayores que lo que actualmente están dispuestos a aceptar. Pero la ventaja, a su vez, consideramos del BID que es enorme. Acá podemos ampliar exponencialmente las soluciones para mejorar vida. En cierto modo, esta es una idea natural para el Banco Interamericano de Desarrollo. El BID ha sido siempre un catalizador y un socio en el diseño, adopción, evaluación y ampliación de los programas públicos innovadores, a menudo facilitando la participación de nuevos actores con conocimiento específico. Esto es muy importante, actores con conocimiento. Al hacer esto, desde el banco aprovechamos de una manera mucho más eficiente el potencial de la transformación de nuestra financiación dirigida al sector público. Para ello, por ejemplo, podemos utilizar nuevos instrumentos, ya sean financieros o no financieros,
para mitigar el riesgo de incluir elementos innovadores en los programas de gobierno y continuar impulsando la medición de resultados en la estimulación de las nuevas empresas que desarrollan productos y servicios adaptables para el uso público. Acá quiero enfatizar, y lo estaremos viendo estos días, el tema de la medición de resultados. Esto siempre ha sido, y desde el banco percibimos que esto es en adición a, y no en lugar de, no sé si me voy a entender, se suma a la ayuda que ya vienen los gobiernos impulsando para mejorar sus regulaciones, incluyendo sean normas de adquisiciones o incluso el desarrollo de políticas para fortalecer los ecosistemas, como lo vemos hoy. A título de ejemplo, acá quiero aterrizar un ejemplo muy concreto que el grupo BID, viene impulsando en Colombia. Hace unos años hemos, junto con las autoridades, liderado la introducción de una innovación financiera pública y privada a través de los programas sociales y resultados, los famosos bonos de impacto social que ya habían nacido en Inglaterra hace más de 10 años. El Programa Nacional de Bonos de Impacto Social que se lanzó en Colombia, el primer bono en un país emergente, se lanzó en el 2017. Quiero enfatizar que fue el primero en un país emergente, junto con el DPS, nuestro laboratorio de desarrollo BitLab y en este caso la Cooperación Internacional Suiza, SECO. Este bono se centraba en el tema del empleo formal para la población tradicionalmente excluida que atiende el DPS. Para poder realizar este proyecto se lograron los resultados junto con 3 fundaciones sociales: Fundación Corona, Fundación Bolívar, Bolívar de Vivienda, y Fundación Santo Domingo. El primer bono terminó con éxito, generando empleo formal en Bogotá, Cali y Pereira. Pero más allá de eso, si uno entra en los detalles, podemos ver que el empleo que se generó fue del 73% para las mujeres y del 80% para jóvenes. Estos son 2 segmentos con mayor desempleo en el país. A su vez, el bono también generó inversión privada y construyó nuevos datos y evidencia para la política de empleo para el país. Hoy en día, gracias al liderazgo de DNP, los bonos forman parte plenamente del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Duque. Nada más para concluir, en aras de tiempo, quiero retomar las palabras de Esther Duflo, a quien vamos a escuchar a continuación, quien es, además quiero destacar, la segunda mujer que recibe el Nobel de Economía, la más joven de además. Esther Duflo decía: nunca antes en la historia la innovación ha prometido tanto a tantos y en tan poco tiempo. Desde el BID consideramos que sacarle el máximo provecho a esta oportunidad es la gran asignatura que tenemos pendiente y realmente lo que nos proponemos el día de hoy y de mañana. Lo que tenemos por delante es uno de los mayores retos en toda la región para repensar y resetear, como dirían a Fernando, nuestras economías de cara a resolver las enormes fragilidades sociales que enfrentamos. Nos toca, por lo tanto, como sociedad, encontrar un camino, una narrativa de cambio que nos permita unirnos alrededor de uno de los momentos más difíciles, para ser una sociedad mucho más igualitaria e integrada con vocación a futura y a lo que nos ofrece esta nueva economía. Muchas gracias nuevamente y desde ya los mejores deseos de éxito para este seminario. Micrófono. Muchísimas gracias al doctor Ignacio Corlazzoli por su intervención muy valiosa en esta instalación de nuestro Interruptor 2020. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de nuestra página www.interruptor.com.co y ahí pueden disfrutar no solamente de nuestra instalación, sino de las actividades que hemos diseñado para ustedes, al igual que nuestra plataforma 3D. Explore nuestra página. Es la invitación que hacemos para que pueda disfrutar y acceder a las charlas, conversatorios, a los talleres y que no se pierdan ningún detalle de este Interruptor 2020. Recordemos entonces que la Procuraduría General de la Nación es una entidad comprometida con la innovación, que en estos 4 años ha incorporado a la gestión de diversos procesos y herramientas para darle voz a la ciudadanía y mejorar la efectividad de su misión.
Para que nos cuente más acerca de todo esto, contamos hoy con la presencia del Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo López, a quien saludamos de manera muy especial. Muchas gracias, muy buenos días a todos. De verdad que es muy grato estar acá. Yo quiero agradecer muy especialmente al Banco Interamericano de Desarrollo, a tantos amigos de tantas décadas, entre ellos a Ignacio Corlazoli, ahora del BID en Colombia, a Jorge Sapósnikov, que nos ayudó a estructurar este seminario, a todo el equipo del Instituto de Estudios del Ministerio Público, de la doctora Diana Dager, particularmente a las funcionarias del despacho del Procurador y al Departamento Nacional de Planeación. Yo creo, doctor Luis Alberto, que este es un paso muy adelante y Planeación siempre ha estado a la vanguardia de todos estos avances. Quiero saludar también muy especialmente a nuestra Premio Nobel de Economía, la doctora Esther Duflo, a Anne Duflo, es un orgullo tenerlas acá, y a todos los participantes en el panel que viene a continuación. Yo quiero simplemente contarles cuál ha sido esta historia, esta trayectoria que comenzó hace 4 años cuando llegué a la Procuraduría General de la Nación, cuando la primera pregunta en mi administración fue simplemente cómo renovamos esta institución, cómo la modernizamos. Y de ahí traemos un antecedente, porque fíjense ustedes que en la vida no hay coincidencias, de todo el trabajo que habíamos hecho en el Banco Interamericano de Desarrollo, no coincidencialmente con Jorge Sapósnikov y con Ignacio Corlazoli hace más de 2 décadas, cuando comenzamos a hablar de modernización del Estado al interior del BID, una entidad que estaba en ese momento solo conformada por economistas, donde hablar de políticas públicas y de la variable política en el desarrollo era casi que una herejía. Y fíjense hoy cómo se ha venido consolidando esa tendencia, la necesidad de formular estrategias fundamentalmente de ese orden de políticas públicas para especialmente combatir la pobreza, que sigue siendo la falla geológica de nuestro sistema político. Entonces nos preguntamos hace 4 años cómo lo hacíamos, y obviamente vino la puerta de la tecnología. Y la gran pregunta era, ¿es solo tecnología? ¿Es solo digitalización, virtualidad, creatividad, soluciones instantáneas a nuestros problemas? Y por supuesto la respuesta era no. Como lo acaba de decir Ignacio, tiene una cantidad de contextos, un ecosistema, como se ha dicho aquí, que es fundamental para entender que si caemos en la trampa de que solo se trata de modificaciones o de avances tecnológicos, simplemente, como dicen hoy las nuevas generaciones, estamos perdiendo el año. Y lo cierto es que la introducción de la tecnología en una institución de 190 años, porque eso siempre hay que recordarlo. Aquí se habla mucho de las instituciones de control, y yo siempre recuerdo es que la Procuraduría salió de la mente del libertador Simón Bolívar en la Constitución de 1830 para hablar de la Contraloría va a cumplir 100 años, la Fiscalía, yo fui el ponente de la Fiscalía en la Asamblea Nacional Constituyente, va a cumplir 30 años. Entonces tenemos una tradición de institucionalidad que es fundamental para entender cuál es el rol que jugamos en este momento dentro del sector público. Y hablar de innovación supone necesariamente tratar de definir qué es la innovación. Y la innovación es, por supuesto, un proceso que busca presentarle soluciones a un problema previamente identificado, soluciones que no son fáciles y soluciones que requieren además rechazar una cantidad de situaciones que no sirvieron para solucionar los problemas. Máxime en una América Latina como la nuestra, que fue golpeada por los autoritarismos y por los populismos durante tanto tiempo y que tenemos que evitar. Unas soluciones además que tienen que agregar a todas las partes involucradas. Esto no se trata únicamente de fortalecer el sector público, de fortalecer el mercado o el sector privado o la sociedad civil. Se trata de un engranaje en donde van Estado, mercado y sociedad civil, como lo acaba de mencionar Ignacio Corlazoli, de la mano en un proceso permanente de aprendizaje que permita llevar a la toma de decisiones, que es el gran aporte de Esther Duflo y de toda su escuela en este momento, en donde los laboratorios de innovación nos llevan a mirar las lecciones aprendidas y tomar decisiones con herramientas analíticas, que son precisamente el gran déficit de un país como Colombia, basado por supuesto en la experimentación y en la investigación. El problema que identificamos, ¿cuál fue? Que ahí es donde vamos como a la nuez del asunto, la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Lo dicen todas las encuestas, lo dice el Latinobarómetro en relación con la democracia y con las instituciones de la democracia.
Entonces, para innovar era necesario primero recuperar la confianza. Y recuperar la confianza implica en un organismo de control, en un organismo de, como dicen los anglosajones, de horizontal accountability, es decir, de rendición de cuentas horizontal y no vertical, como se hace en otros controles políticos, en una democracia, que estuviéramos siempre en el fiel de la balanza, ni allá ni acá, nunca respondiendo a intereses particulares, a intereses partidistas, a intereses electorales. Y yo creo que eso lo hemos cumplido a rajatabla. Hemos estado en el fiel de la balanza siempre, y para la muestra lo que hemos hecho en los tres campos, en el campo preventivo, disciplinario y de intervención. Y todo eso llevaba a que en el pasado esa noción de lo público, de perseguir el interés público, de defender el interés público, pues siempre inclinaba una balanza hacia un lado o hacia el otro, y eso generaba una altísima desconexión con la ciudadanía, porque la ciudadanía no veía el carácter de público del Ministerio Público que tiene la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ¿cuál era el gran desafío en ese momento? Construir confianza y derribar las murallas existentes con la ciudadanía. Lo hemos dicho abiertamente, acortar la distancia con la ciudadanía con las acciones, no con nuestros discursos y con retórica que siempre se choca contra los hechos, no con palabras, con realidades. Y eso es lo que hemos venido haciendo, y hemos descubierto que eso no solo lo agradece la ciudadanía, sino que la ciudadanía responde con entusiasmo cuando se da cuenta que las entidades públicas están buscando permanentemente el interés público. Eso reforzado además en la historia de la Procuraduría, en ese evento tan importante, el cual yo tuve el honor de participar, el máximo honor de mi vida, que fue haber sido constituyente en 1991, donde lo público apareció como la nota específica de la acción del Estado y del Estado democrático de derecho. Entonces, dejando atrás esos móviles individualistas, egoístas, partidistas, electorales, llegamos precisamente a la configuración de algo que tiene que alimentar, que tiene que ser una de las brújulas de la tecnología y la digitalización, que es la ética pública, que lo único que busca es no confundir el interés particular con el interés público. Y en eso estamos precisamente. Y se llega a una gran conclusión entonces, que la razón de ser, y esto parece que es el descubrimiento del agua tibia, pero no lo es, porque nuestros gobiernos en esta América Latina en las últimas décadas han hecho exactamente lo contrario, que lo importante es responderle a la ciudadanía, que la razón de ser de lo público es la ciudadanía, es la defensa de los derechos de la gente, y de ahí se deriva todo lo demás. Se derivan las consecuencias económicas, las políticas sociales, todo el universo de las políticas públicas, con lo cual ese trabajo permanente, constante con la ciudadanía, no es simplemente un deber de los ciudadanos, no es un tranquilizante de conciencia de la gente, sino que es una necesidad, es una condición sine qua non para el desarrollo en primer lugar, para el crecimiento y para la lucha contra la desigualdad y la lucha contra la pobreza. Y ahí llegamos a lo que nosotros llamamos nuestra brújula, que lo dije yo en mi discurso de posesión en enero del 2017. Vamos a trabajar en un trípode. Primero, actuar con la Constitución en la mano. ¿Eso qué significa? Que vamos a respetar el mayor consenso político y jurídico que se ha dado en la historia reciente de Colombia, que se dio en la Constituyente de 1991. En segundo lugar, que vamos a trabajar con el corazón al lado de las víctimas. Y aquí está el concepto de víctimas del conflicto armado, por supuesto, 9 millones de colombianos, pero aquel concepto que contempla a los afectados por el proceso de desarrollo, a quienes se han quedado por fuera de los beneficios del desarrollo y que son todas las poblaciones vulnerables de Colombia que tocaban la puerta de las instituciones públicas y no había ninguna respuesta inmediatamente de ellas. Y en tercer lugar, el poner los pies en los territorios, que es un elemento fundamental. En un país tan grande como Colombia, veníamos de unos esquemas centralizados, jerárquicos, autoritarios, clasistas, como todos lo sabemos, y esa teoría de desbogotanizar la acción del Ministerio Público ha sido fundamental para la muestra de lo que hemos hecho en estos 8 meses de pandemia, a lo cual me referiré más adelante. Entonces, todo esto nos lleva a diseñar como una especie de coordenadas de acción, que son: 1, dar voz a la ciudadanía; 2, respaldar a las víctimas, a la paz y a los más vulnerables; 3, armarle una muralla a los corruptos; 4, empoderar a los territorios; y 5, como transversal, con la transversalidad que lo caracteriza, desaprender de todas esas prácticas autoritarias
que han sido características de nuestro presidencialismo exagerado para poder innovar en la gestión pública, para que la gestión pública dé resultados y para que mostremos efectivamente logros en la lucha contra esa falla geológica del sistema que es la pobreza y por ende la desigualdad. De tal manera que la innovación conceptual llevó necesariamente acciones muy específicas y a volver transversal todo esto en la gestión de este Ministerio Público. Esa horizontalidad, repito, y la conexión con el ciudadano han sido los elementos fundamentales, algo parecido a lo que el profesor Schumpeter llamaba la destrucción creativa, es decir, la necesidad de desaprender, que creo que es la línea esencial de lo que estamos haciendo al instalar, al activar este interruptor con el futuro, con el mundo digital, con el mundo virtual, siempre regido por unos principios y unos valores que son los principios y los valores de la democracia. De tal manera que lo que estábamos diciendo es que aquí hay una serie de hitos que conforme a esta brújula y a estas coordenadas teníamos que poner en marcha. Y permítanme referirme a ellos muy rápidamente. Uno, la necesidad de la búsqueda del consenso, del acuerdo, de los pactos, de los grandes puntos de convergencia de la nación, no enfatizando en la fractura o en lo que llaman la polarización. Yo creo que más que la polarización, lo que hemos venido sufriendo es una gran fractura, es la imposibilidad del diálogo, de crear puentes entre los extremos. ¿Y eso cómo lo resolvemos? Construyendo colectivamente esas posibilidades de diálogo. ¿Y cómo lo hemos hecho? A través del diálogo social, a través de la participación ciudadana, a través de la entrega de voz ciudadana a todos aquellos que estaban siempre en el extremo de la mesa y nunca se encontraban para tratar de construir colectivamente unos caminos. Y ahí hicimos 6 cumbres de diálogo social que nos sirvieron para todo. Nos sirvieron para prevenir el daño antijurídico, para defender los derechos de los colombianos, nos sirvieron para descubrir, por ejemplo, hechos en donde se necesitaba la acción disciplinaria de la Procuraduría contra la Corrupción, y también nos sirvió para intervenir judicialmente, porque ese diálogo permeó de alguna manera toda la acción en la Procuraduría. Esos espacios de diálogo entre posiciones encontradas para recuperar la confianza, que ya lo dije, era el elemento fundamental para poder construir una institución de verdad pública y además reconocernos en el marco del diálogo social como interlocutores válidos. Como resultado de todo eso, y no quiero extenderme en eso, hemos llegado a unos grandes consensos en esas 6 cumbres de diálogo social, gracias al trabajo de nuestra Procuraduría Delegada para el Diálogo Social. Hemos llegado, por ejemplo, a consensos en un Pacto Nacional por la Vida, donde ha estado sentada la presidenta del Centro Democrático, donde ha estado sentado el presidente del partido de las FARC, personas que era absolutamente improbable, impensable que se sentaran a una mesa, y ahí se demuestra que sí es posible conseguir consensos en Colombia. Y que, repito, han implicado desde el punto de vista de la participación ciudadana, la participación de esta entidad en más de 58 espacios de participación ciudadana, 11 creados por nosotros, las mesas por la vida, para la protección de los líderes sociales, las más de 120 audiencias ciudadanas realizadas en todos los territorios de Colombia para recoger la voz de los veedores y adelantar acciones muy contundentes en la lucha contra la corrupción. La consulta Voz por la Justicia, que se materializó en un proyecto de ley que va a entrar esta semana a la plenaria del Senado a su segundo debate y que es el producto, repito, del consenso de una gran consulta ciudadana que se realizó en el 90% del territorio nacional, donde participaron más de 120 instituciones, la primera reforma a la justicia, que además no es ni estatutaria ni orgánica, sino una reforma dedicada al acceso a la justicia y que representa la novedad porque es el resultado de una consulta ciudadana. Ese proyecto de ley, como les digo, está en el Congreso de la República. En segundo lugar, el darle resonancia a la voz de las víctimas. Y aquí me refiero, por supuesto, no solo a la implementación del acuerdo de paz, trabajo que hemos hecho incluso con la Presidencia de la República, sino a todas aquellas personas que no tenían acceso a ser representadas, a ser defendidas por el Ministerio Público. Y de ahí, por ejemplo, comenzamos ya a trabajar con herramientas analíticas, y me voy a referir a algunas de ellas muy brevemente porque van a ser mis colegas de la Procuraduría los que a lo largo de estas sesiones les van a contar cómo funcionan, pero les cuento, por ejemplo, creamos en el marco de toda la estrategia de modernización y digitalización que hemos puesto en marcha gracias a los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, y no solo a los recursos, gracias a toda esa concepción que se venía consolidando desde el BID hace más de 20 años, en donde la digitalización es una pieza más
de la modernización de un Estado social de derecho y de un Estado democrático de derecho. Gracias a esa combinación de lo uno con lo otro es que hemos podido avanzar en este proyecto. Y les decía, creamos una herramienta analítica y de georreferenciación para hacer seguimiento a los acuerdos de paz. Ahí le hemos hecho seguimiento a más de 1.200 proyectos asociados a la implementación del acuerdo, cuya suma asciende a más de 3 billones de pesos, un porcentaje bastante alto del presupuesto general de la nación. Y todo lo que representa la definición de políticas públicas con los más vulnerables, que es esencial. Lo segundo, soluciones innovadoras para responder a los casos de macrocorrupción. Todos sabemos el daño que le hace la corrupción a la legitimidad del Estado, a la gobernabilidad, a los derechos humanos, que es un discurso que hemos estado incorporando a la lógica del sistema interamericano de derechos humanos. En las circunstancias de nuestros países, el mayor motor de violación de los derechos humanos es la corrupción y por eso hay que combatirla. Y la necesidad de la ética en el servicio público. Ahí introdujimos también el tema de las víctimas, del concepto de víctimas de la corrupción, que lo llevamos a un proyecto de ley que se ha presentado al Congreso de la República también. Y lo que yo creo que ahí es muy importante es la forma como hemos combatido los casos de macrocorrupción. Y menciono solo uno, que ha sido nuestra participación en las acciones de nulidad que llevaron a un laudo arbitral a impedir que se pagaran billones de pesos por la nulidad del contrato con la multinacional brasilera o una acción popular que implicó una indemnización por más de 800.000 millones de pesos, más de 260 millones de dólares, y que es la sanción judicial más alta que se le impuso a esa multinacional de la corrupción en América Latina. Entonces, ahí tenemos claridad, que es la institucionalidad fuerte y una justicia fuerte, la única que se le puede oponer a los escenarios de la corrupción. Además, innovamos en los temas territoriales, y aquí me quiero referir exclusivamente no solo al diálogo que hemos tenido, a todos los informes permanentes con nuestros procuradores en el terreno, con nuestros procuradores provinciales, regionales, distritales. Hemos desempeñado en ese sentido una gran acción durante los 8 meses de la pandemia. Más de 100 informes territoriales con todos los procuradores delegados involucrados. En el día de ayer, por ejemplo, en la primera de lo que va a ser una vuelta a Colombia de rendición de cuentas, que estábamos con la Orinoquía y la Amazonía, hubo un compromiso para estos 60 días que nos quedan, fuera de lo que hemos hecho, de 50 acciones de los procuradores regionales de aquí al 15 de enero, cuando nos vayamos de la Procuraduría. Entonces hemos estado permanentemente con los pies en los territorios, poniendo el oído a las necesidades de violación de derechos, de lucha contra la corrupción y de intervención judicial. Y aquí me quiero referir solo a otra de las decisiones emblemáticas que implica una herramienta analítica financiada con los recursos del Banco Interamericano. Y es el seguimiento a una sentencia histórica que logró la Procuraduría por virtud de una acción popular en el caso de la descontaminación de la bahía de Cartagena. Gracias a eso, creamos un tablero de control inteligente que nos va a permitir que las 22 entidades que están involucradas en esa estrategia de descontaminación, que el Consejo de Estado le ha dado órdenes precisamente a esas 22 entidades para cumplir ese objetivo ambiental tan importante, pues nos permita disponer de una herramienta que en tiempo real está registrando el cumplimiento de las órdenes de la sentencia, generando alertas, alarmas, cuando las instituciones públicas no cumplen con los cometidos señalados por esa Corte Administrativa que es el Consejo de Estado. Por eso creemos además que esta es la puerta de entrada, y eso vale la pena decírselo con mucha claridad a nuestros amigos del BID, porque también hemos estado empujando desde la Procuraduría en que venga ese gran proyecto de modernización de la justicia en Colombia transversal, para que las sentencias de los tribunales tengan herramientas analíticas de este calibre para verificar su cumplimiento en términos de un seguimiento que es tecnológico. Y lo último, que es la esencia de este seminario, de lo que va a ser esta semana de innovación, agradeciéndole una vez más a Planeación Nacional que se haya animado a que hiciéramos esto conjuntamente. Y es todo el proceso de desaprender para innovar. ¿Desaprender qué? Desaprender de un pasado autoritario, desaprender de unas autoridades ineficientes, desaprender de poderes públicos que han estado en la búsqueda de intereses particulares y no del interés general de los ciudadanos. De todo eso hay que desaprender, y eso requiere, por supuesto, un cambio cultural muy grande, y un cambio cultural muy grande que se hace además, como ha sido el proceso por el cual el Comité del Premio Nobel le entregó ese galardón a Esther Duflo y a todo su equipo.
por la vía del laboratorio de innovación, es decir, de prácticas concretas que midan el impacto de la gestión pública, algo que es completamente distinto a lo que veníamos haciendo en el pasado, regidos además seguramente por unos parámetros absolutamente ineficaces a la hora de la evaluación de la gestión pública, porque ha sido gracias a esas herramientas de analítica que, por ejemplo, hemos vigilado la contratación del orden de más de 44 billones de pesos, gracias a estas herramientas analíticas que se han puesto en marcha en esta nueva Procuraduría con los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y gracias a ello, ya lo he dicho, estamos defendiendo los derechos individuales y colectivos de la gente, el derecho al medio ambiente, el derecho a la transparencia, el derecho a la moralidad pública, tantas cosas positivas que se están dando. Y por eso hoy también nos complace muchísimo, y lo harán las doctoras Daher y Ferro, es muy importante que vamos a lanzar hoy nuestro laboratorio de innovación llamado Procura Lab, dentro de esa misma tendencia de lo que está haciendo el equipo de Esther Duflo, dentro de lo que ha hecho el BID, avanzando notoriamente en este campo con todos los actores sentados en la misma mesa, no únicamente enfatizando el rol de uno o de otro, sino colectivamente avanzando, lo cual de verdad es un hito para la acción pública en Colombia, y esperamos que desde el Instituto de Estudios del Ministerio Público se siga levantando esta bandera, que es una bandera importantísima de innovación, porque se trata simplemente de aplicar metodologías de experimentación para encontrar soluciones costo efectivas en primer lugar, y que demuestren que sí es posible innovar en el sector público, siempre respondiéndole a la ciudadanía, siempre de la mano de la ciudadanía. Por eso los invitamos a profundizar sobre todos estos experimentos en el espacio virtual La Procu Innova, hashtag La Procu Innova del Instituto de Estudios del Ministerio Público. No quiero referirme y solo voy a anunciar todo lo que han sido estas nuevas herramientas digitales que nos están llevando a buena política y a buenas políticas en esta materia. La utilización de la tecnología del blockchain, por ejemplo, para el programa de alimentación escolar. La doctora Jimena Lombana, que es nuestra gerente del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, estuvo en un entrenamiento en el centro de California del Foro Económico Mundial, gracias precisamente al Banco Interamericano, y estamos innovando en esta herramienta, que es una herramienta que permite trazabilidad, transparencia, probidad. Las plataformas tecnológicas de las cuales dispone la Procuraduría, la interoperabilidad de los sistemas de información que no existía, el expediente electrónico, disciplinario del expediente electrónico para conciliaciones, el portal web con sede electrónica, la Procuraduría móvil, otro de los grandes aportes de la Procuraduría en los territorios, que nos permite con un vehículo y oficinas móviles estar en los territorios donde no llegaba normalmente el Ministerio Público. Los protocolos de audiencias ciudadanas, el modelo de servicio ciudadano, todo basado en la tecnología, las guías misionales de las funciones de la Procuraduría, todos los elementos de la ley de transparencia, que como ustedes lo saben, la Procuraduría es garante de esa ley de transparencia. Los mecanismos analíticos que están en la Procuraduría Delegada de la Transparencia para darle seguimiento al incremento patrimonial injustificado y a los conflictos de intereses en el sector público, otro gran avance en los temas de la probidad. Y todo el modelo de gestión integral de arquitectura empresarial y gestión del cambio que se está dando en la base de la Procuraduría, y que han hecho de esta una institución realmente no solo con vocación de futuro, sino que ya se encuentra en el futuro para darle esa fuerza 190 años después. Yo quiero terminar agradeciéndole de verdad a todos los organizadores de este evento. Quiero agradecer la presencia de la doctora Esther Duflo. Usted seguirá siendo además nuestro modelo y nuestro paradigma de acción, más que todo por lo que representa esto en términos de mostrar efectividad en la lucha contra la pobreza, cuando en eso estamos todos precisamente en esta misma dirección. Aquí se trata es de preservar los derechos, la vida, la dignidad de los ciudadanos, y ese es un propósito común. Por eso hemos dicho, en Colombia la visión de los organismos de control ha sido la tradicional de más asustaduría, como se ha dicho, instituciones que le producen pánico a los ciudadanos. Nosotros en ese sentido, y gracias a la tecnología, vamos en otra dirección. Independientemente de seguir adelante de lo implacables que hemos sido en la sanción por actos y hechos de corrupción, necesitamos una Procuraduría con cara ciudadana, que le sirva a los ciudadanos, que le muestre efectividad
en la defensa de los derechos de los ciudadanos, y por eso mi invitación final es a todos los servidores públicos, a la empresa privada, a la academia, a la sociedad, a arriesgarse, a experimentar y a comenzar de manera diferente. Una institución con 190 años de historia, ¿cómo no se va a lograr con instituciones que tienen 10, 15 o 20 años? Ese objetivo de desaprender para innovar es fundamental, y para que de verdad desaprendamos para innovar necesitamos, y esta es la gran conclusión que yo quiero dejar en la mente de ustedes, necesitamos que la tecnología esté regida siempre por valores y principios democráticos, por la ética pública, por el cumplimiento de los valores y de los propósitos consignados en la Constitución de 1991. De otro modo, haremos reformas tecnológicas, virtuales, digitalizadas, completamente vacuas, sin contenido, sin norte. Y ese es un riesgo muy alto que tenemos que evitar. Nosotros no podemos dejar la tecnología al garete porque puede prestarse para lo que estamos tratando de evitar con todo esto. Podría llegar a ser presa la tecnología de la corrupción, del populismo y del autoritarismo. Y nuestro propósito es evitar precisamente esos pecados del pasado para proyectarnos al futuro con claridad en función de unos principios y unos valores donde lo público es lo primero y está determinado por la dignidad humana y por la defensa de los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias a todos y muchos éxitos en estas jornadas. Muchísimas gracias al señor procurador, el doctor Fernando Carrillo. Y ahora bien, señoras y señores, para el DNP fortalecer las capacidades de experimentación en el sector público y asimismo promover iniciativas de políticas públicas de forma innovadora ha sido la hoja de ruta que se ha trazado para lograr el mandato del Plan Nacional de Desarrollo en esta materia. Demos entonces el uso de la palabra al doctor Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación. Doctor Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días. Es para mí un placer estar en la instalación de este evento. Saludo cordialmente a los compañeros del panel de instalación, al señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, al señor Ignacio Corlazoli, representante del BID en Colombia, y un agradecimiento especial a él también, que ha estado tan atento en estos días de emergencia climática y de la institución, de cómo apoyar y cómo brindar herramientas para que el Estado pueda cumplir sus obligaciones de la manera más rápida, sin traumatismos y ojalá aliviar cuanto antes tantas tristezas que nos ha dejado en estos días el cambio climático y los efectos nocivos que esto trae. Yo voy a ser muy breve porque a mí me llena no solo de orgullo, sino de alegría escuchar el siguiente panel con la Premio Nobel de Economía Esther Duflo y con los otros panelistas que están, pero brevemente quería hacer alusión a tres elementos. El primero, que celebro y le agradezco al señor Procurador que hayamos organizado esto de manera conjunta. Yo creo que es un gran ejemplo que venga de una institución de tanta tradición y que el imaginario, y lo debo decir con toda franqueza, sobre todo de mi generación y los más jóvenes, son instituciones que normalmente no solo hace referencia a las asustadorías, como decía el procurador, sino a veces a instituciones en las que hay poca innovación. Y yo debo decirlo con toda franqueza que este esfuerzo de este evento habla mucho de la importancia que ha tenido la innovación en la Procuraduría en los últimos años, pero sobre todo, y es lo primero que quiero decir, a la relevancia de entender que la innovación no ocurre por sí sola. O sea, eso no se da por ósmosis, eso no se da porque sencillamente una persona quiera. Hay que generar espacios, hay que crear entornos propicios, hay que motivar, y yo creo que este evento interruptor así lo es, se convertirá seguramente en un catalizador, sobre todo teniendo tantos paneles y tantos espacios de discusión importantes como los que se tendrán durante estos 2 días. Lo segundo que quería resaltar es que en el gobierno hemos estado trabajando, estamos absolutamente convencidos que si bien Colombia ha venido progresando en muchos temas, así lo puede ver uno en la tasa de mortalidad infantil, lo puede ver
en la caída de la tasa de pobreza en los últimos 20 años, en el aumento de las coberturas de salud, de transferencias monetarias, en muchos indicadores. Por ejemplo, el país que ha tenido menos número de veces crecimiento económico negativo desde los últimos 60 años de América Latina, incluso con países emergentes si uno lo compara. Pero a pesar de eso, lo cierto es que cada vez los retos son más grandes y por eso se necesita innovar, por eso se necesita pensar en soluciones más rápidas que vayan de la mano de las obligaciones constitucionales y de los derechos que deben tener los colombianos y que los funcionarios y servidores públicos debemos trabajar para que tengan acceso a esos derechos, pero adicionalmente también a tener nuevas formas de resolver los problemas, de resolver los retos de política pública. Y precisamente por eso fue que en el Plan Nacional de Desarrollo por primera vez, y yo quiero hacer un reconocimiento al equipo de modernización del Estado de Planeación Nacional, que lleva trabajando en esto, yo debo decirlo con toda claridad, mínimo 4 exdirectores generales han estado completamente entregados, el señor Gaviria, el señor Mejía, la señora Alonso, estuvieron absolutamente entregados en consolidar poco a poco y construir sobre lo que se había dejado anteriormente unos equipos. Nosotros hemos tomado otras decisiones alrededor de eso, por ejemplo, formalizar el equipo de modernización del Estado, pero en realidad ha sido un trabajo de casi 10 años alrededor de tener espacios de innovación dentro del Estado. En este gobierno incluimos el Comité Nacional de Innovación Pública por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros ejercemos en Planeación Nacional la Secretaría Técnica, trabajamos de la mano del consejero de Transformación Digital, Víctor Muñoz, atentamente para poder impulsar sobre esas bases que se han dejado en los últimos años y ojalá dar pasos más grandes cada vez, y quiero hacerle ese reconocimiento al equipo. Pero también quiero aprovechar, Ignacio y señor procurador, para hacerle un reconocimiento a un equipo de la Procuraduría que yo no he tenido la posibilidad de interactuar personalmente porque la pandemia lo ha impedido, pero he tenido la oportunidad de conocer su trabajo, he tenido la oportunidad de discutir con el equipo del DNP lo que están haciendo en el Instituto de Estudios del Ministerio Público, la señora Diana Dager puntualmente, y que sé que están detrás de este programa que se ha organizado Interruptor con el equipo de modernización del Estado de Planeación, pero que sé que han estado súper activos y trabajando de manera coordinada. Yo creo que eso es un ejemplo de lo que se puede hacer en el Estado. Y solo para cerrar y pasar a la charla que me muero de ganas de escuchar de la señora Esther Duflo, quiero hacer referencia a algo por lo que ella es ampliamente reconocida, y sobre todo la generación de economistas de las que yo hago parte, pues la admiramos profundamente, y es el papel que tiene la evidencia en la toma de decisiones. Es importante innovar, por supuesto que es importante tomar riesgos incluso en el sector público, porque si no, no podremos avanzar. A nosotros en la pandemia nos tocó, diseñamos programas como la devolución del IVA, la compensación del IVA, siguiendo las mejores prácticas y la evidencia empírica internacional. Muchos de los trabajos incluso de la misma señora Esther Duflo, que por ejemplo tienen impactos diferentes si las transferencias monetarias las recibe la mujer cabeza del hogar o la recibe el hombre. Hay evidencia empírica de eso. La evidencia empírica de si se usan canales digitales o no se usan canales digitales. Intentamos incluir todo eso en cada uno de los programas que diseñamos durante la pandemia, la compensación del IVA e ingreso solidario. Y también quiero hacer un reconocimiento al Instituto de Innovación por la disminución de la pobreza, más conocido como IPA, precisamente porque nos han acompañado, y agradecimiento a ellos de hacer evaluaciones de impacto de estos programas para que ojalá se siga innovando sobre ellos. Pero yo creo, y con esto finalizo, creo que es muy importante que la innovación, que la modernización del Estado apele siempre a los datos, apele a la evidencia académica que hay, que apele a los trabajos académicos alrededor de las innovaciones, y que ojalá se implementen cada vez más evaluaciones de impacto, se implementen cada vez, como lo hemos intentado en Planeación Nacional, y ha sido una tradición tomar las decisiones, por supuesto, normalmente asumiendo riesgo, porque la innovación siempre necesariamente tendrá riesgos de poder tener caminos nuevos y que se puedan tener nuevas soluciones, pero siempre ojalá con base en datos, con base en la información disponible, con base en lo que la academia ha encontrado en cada uno de los procesos. Nuevamente agradezco a cada uno de los que están conectados, a los compañeros del panel de instalación y por supuesto a todos los que están detrás
de este trabajo, tanto de la Procuraduría, del BID, como del Departamento Nacional de Planeación. Muchas gracias.